ChatGPT 3 es sobre todo un software, es decir, es un programa que está especializado en procesamiento de lenguaje y concretamente en el diálogo con humanos. Simula una conversación con humanos y eso lo hace después de haber sido entrenada para este tipo de conversaciones y también con el refuerzo que se le ha dado de cuando ha sido exitosa la conversación o no. Trabaja con un montón de parámetros, del orden de 10 a la 11 parámetros, me parece que son 175.000 millones de parámetros, que se van ajustando en la medida en que el sistema va aprendiendo, ¿no? Todo esto siempre entre comillas. El éxito está en que tiene muchas posibilidades de ajustarse a lo que la conversación requiere. También pues ha sido entrenada con mucha información que ha tenido de todo lo que se recoge en la red, etc. Entonces tiene mucha capacidad de gestionar toda esa variabilidad. Hay una traducción de las entradas, de los inputs que nosotros le introducimos, las conversaciones o las preguntas, lo que queramos. Eso se traduce como números, toda la red neuronal trabaja a partir de números y al final la salida es también un número que hay que traducir a lenguaje. Se trabaja en números porque es mucho más fácil el utilizarlo, sobre todo para la actualización, para ir buscando cuáles son los resultados mejores que mejor se adaptan a los requerimientos humanos en una conversación, en un lenguaje. Entonces, al final, todo este tipo de software lo que hace es tener como una función de coste, una función que te dice qué tan bueno es el resultado que estás dando. Si el resultado no es demasiado bueno, necesita autoajustarse, necesita tener como unas reglas de actualización de manera que pueda encontrar un resultado cada vez mejor. Propiamente hablando, no hay una comprensión, lo que se está utilizando es esas correlaciones sutiles que hay en el lenguaje para ofrecer la respuesta que mejor puede sentar, ¿no?, al que está conversando con este chatbot. Puede descubrir correlaciones, es decir, relaciones sutiles que hay en nuestro lenguaje que pueden favorecer pues que no sé, que incluso que haga combinaciones que sean verdaderamente bellas o que puedan resultar pues muy informativas para un ser humano. Incluso pensaba yo, me parece que esto se está haciendo en la comunicación, pues redactar noticias o incluso pues redactar un informe a partir de una serie de informaciones que se tenga. Es decir, en ese sentido se puede ser muy creativo. Lo que pasa es que creo que la creatividad humana va más allá de eso, ¿no?, porque tiene que ver con una cuestión sutil que es, al final, cómo nuestro lenguaje refleja la realidad, una realidad externa a nosotros. Se empieza a hablar cada vez más no tanto de inteligencia artificial fuerte, sino de inteligencia artificial general, es decir, que pudiese reproducir todas esas características de la inteligencia humana. Estos programas son programas en el fondo muy especializados, en el sentido de que lo que hace es conversar, está especializado en el diálogo. La inteligencia humana tiene que ver con muchas otras cosas, de empatizar, de ser capaz de conceptualizar de formas nuevas pues, el modo de entender la naturaleza o el simple hecho de saber distinguir entre el pensamiento de uno mismo y la realidad. Hay muchos autores, muchos filósofos, muchos expertos que sostienen que eso es imposible para una máquina, y me parece que va por la línea de qué significa tener una inteligencia general, que tiene que ver con convivir, tiene que ver con ser capaz de distinguir los diferentes contextos, ser capaz de hablar del mundo, representar del mundo de la manera adecuada en cada contexto, y esto es algo que es hoy por hoy imposible para las máquinas, ¿no?, porque en el fondo tendrían que vivir para eso, tendrían que hacer esa distinción entre la realidad y lo que ellas están procesando, ¿no? Y por eso me parece que estamos muy lejos, por no decir que es algo prácticamente imposible, en mi opinión, para las inteligencias artificiales.